Muy bien. Muy buenas noches nuevamente, hermanos. Vamos a continuar esta noche estudiando el Evangelio de Mateo. Y vamos a estudiar ahora el versículo que continúa, que es el verso 13 del capítulo 5. Ya hemos visto las bienaventuranzas. Ahora estamos entrando al verso número 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tome asiento, por favor, y estemos atentos esta noche a lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Gloria a Dios. Bueno, para este momento Jesús ya habló desde el capítulo 5, del verso número 1 hasta el verso número 10, vamos a 10 al 13 también, ¿no? Por supuesto, las bienaventuranzas, ¿verdad? Habló diciendo bienaventurados, por ejemplo, los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los del limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Amén. Todas estas bienaventuranzas tienen que ver con el ser, no solamente con el hacer, sino con el ser. ¿Verdad? Dijimos eso. Todas estas bienaventuranzas tienen que ver con el carácter que el Señor espera en nosotros. Que no es un carácter humano del viejo hombre, ¿verdad? Que es carnal, sino un carácter semejante al de Cristo. Porque el sinónimo de carácter es el ser o la manera de ser de cada uno. Y Dios espera que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Amén. No hablando físicamente, sino de su manera de ser, el carácter de Cristo. Gloria al Señor. Dijimos también que la religión no puede producir este tipo de carácter. Usted y yo hemos pasado años metidos en una religión, ¿verdad? De repente muchos no hemos sido religiosos, digamos, de una manera comprometida. Éramos de repente fugaces solamente, pero igual, hayamos sido tal vez comprometidos o no, la religión no tiene el efecto de transformar el corazón del ser humano. Amén. Solamente Dios puede hacer ese cambio, esa transformación, cuando el hombre deposita su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, cuando Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Fue sepultado y al tercer día resucitó para nuestra justificación, dice la palabra de Dios. Y solamente por la fe en esa obra, nosotros hoy podemos recibir por la gracia de Dios, hermano, una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios. Es Cristo en nosotros, formándose cada día. Nosotros no podemos producir por nosotros mismos hambre y sed de justicia. No podemos tener un corazón limpio por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios. No podemos ser pobres de espíritu, es decir, personas o seres humanos que reconozcan su necesidad permanente de Dios. Porque eso es lo que significa ser pobre en espíritu. No podemos producir esa forma de ser por nosotros mismos, sino es con la ayuda de Dios. Amén. Cuando venimos a Cristo, a través de la palabra, a través de su Espíritu, Dios va transformando nuestra manera de ser. Gloria al nombre del Señor. Y todo eso, por supuesto, va a producir una reacción del mundo. Como Jesús lo narra en el verso 10 al 13 que hablamos la semana pasada, una persecución, un hostigamiento, una incomodidad. El mundo va a tratar de desanimarnos, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos quién gobierna este mundo. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la tierra, específicamente en este caso. Y estamos hablando
digamos, de la humanidad. Estamos hablando del sistema, de la forma de vida que los seres humanos llevan, en donde no consideran a Dios para nada en su vida. Son anticristianos, ¿verdad? Amén. Se oponen a todo lo que tiene que ver con Cristo. Es el sistema gobernado por Satanás. Ahí reina el placer, la mundanalidad, la carnalidad, el egoísmo, el orgullo, etcétera, etcétera. Amén. Amén, hermano. Pero el Señor nos ha rescatado del mundo, nos ha hecho parte de su reino. Entonces el mundo reacciona, ¿verdad?, en contra de la iglesia, en contra de aquellos que viven conforme a estas bienaventuranzas. El mundo va a reaccionar. Cuando hablo del mundo, hablo también de las personas que están sujetos a este sistema, ¿no? Donde a veces la familia, a veces las amistades, a veces los vecinos, a veces los compañeros de trabajo, a veces la misma sociedad va a tratar de influenciar en nosotros, tratar de que nosotros volvamos y retrocedamos atrás. Gloria al Señor. Amén, hermano. Pero entonces Jesús dice ahora, en el verso número 13 que hemos leído, vosotros, le dice ahora, ¿a quién le está diciendo? A los discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si hay algo que hace la sal es, hermanos, influenciar. Es decir, tiene tres formas en que actúa la sal. Y eso lo vamos a ver después. Pero cuando habla de sal, o que vosotros sois la sal de la tierra, está hablando prácticamente a los discípulos, a la iglesia de Cristo. Está haciendo una comparación de una manera figurada. Le está haciendo entender que así como la sal que nosotros usamos y que en ese tiempo también se usaba, ¿no?, y que tiene un efecto, que la sal tiene un efecto o una influencia sobre ciertas cosas, la iglesia o los cristianos también estamos llamados a influenciar al mundo, y no que el mundo influya en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora, en Jeremías capítulo 15, verso 19, para que ustedes puedan tener una idea también lo que el Señor le exhorta a su pueblo en el Antiguo Testamento. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego dice: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿A quién le estaba hablando Dios en el Antiguo Testamento? A su pueblo, Israel, que había perdido esa capacidad de influenciar a las otras naciones. Por el contrario, ellos se habían dejado influenciar por esos pueblos que vivían a su alrededor. Es por eso que el Señor les llama a que ellos se conviertan, o sea, se arrepientan, su pueblo se arrepienta. Y que Dios lo iba a restaurar y lo iba a poner delante de Dios. Y luego dicen que ellos, o sea, los paganos, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, no pierdas tu esencia, no pierdas la capacidad de influenciar a otros. Sé tú quien influya en ellos y no que ellos influyan en ti. Porque es ahí cuando perdemos el propósito, el sentido por el cual Dios todavía nos tiene en la tierra. Porque, hermanos, tenemos que saber que una de las causas de la caída del pueblo de Dios, hablando de Israel en el Antiguo Testamento, fue que ellos se dejaron influenciar por las naciones que vivían a su alrededor. ¿De qué manera? De la forma de vida, las costumbres que ellos tenían. Los pueblos que tenían alrededor, que vivían, practicaban la idolatría, practicaban la hechicería, practicaban el ocultismo, la brujería y tantas otras cosas que eran contrarias a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Amén, hermanos. Pero sin embargo, como ellos entraron a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y había todavía gente que vivía ahí, naciones, ellos, hermanos, se dejaron influenciar por esas naciones, específicamente por Egipto. Un ejemplo, cuando Israel sale de Egipto de 400 años de esclavitud, ellos habían visto en Egipto pues la idolatría que ellos practicaban, ¿verdad?
Ellos no adoraban a Jehová, los egipcios no adoraban a Jehová, no conocían al verdadero Dios. Tenían otros dioses, muchos dioses. Uno de ellos era el becerro. Entonces cuando ellos salen de Egipto y van al desierto y están en espera de los mandamientos que Dios le iba a dar a su pueblo por medio de Moisés, lo primero que hacen es ¿qué cosa? Hacerse un becerro de oro. Amén, hermanos, ¿verdad? Y luego Babilonia también influenció sobre ellos y otras naciones más. Entonces, hermanos, ellos pues se dejaron arrastrar, se dejaron influenciar por otras naciones, por su manera de vivir, su manera de adorar a los ídolos. Entonces es ahí donde el pueblo de Israel pierde pues su propósito, su esencia, su naturaleza, por el cual Dios los escogió. Dios escogió a Israel para que ellos fuesen una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes. Ese era el propósito de Dios. Y a través de Israel poder alcanzar e influenciar al mundo. Pero tristemente ellos, hermano, vuelvo a repetir, se dejaron influenciar por los pueblos paganos. Ahora, hoy, todo aquel que ha creído en Cristo, que ha nacido de nuevo, hermanos, viene a ser parte de la iglesia de Cristo, parte del pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, que hemos creído en el Señor, que nos hemos arrepentido, que nos hemos bautizado en su nombre, gloria a Dios, somos parte ahora del pueblo de Dios, somos parte de la iglesia de Cristo. Y estamos plantados en esta tierra, como dice Pablo, como columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces la iglesia está en la tierra todavía, porque la iglesia está puesta para influenciar al mundo con el evangelio, predicando el evangelio y viviendo o practicando el evangelio. No hay otra manera. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos puestos aquí para influenciar, para afectar al mundo. Es por eso que Jesús hace esta comparación o esta símil, para que el pueblo o los discípulos que estaban escuchando pudieran entender de una manera natural el mensaje espiritual que Jesús le quería encargar a sus discípulos. Amén, hermanos. Así como Jesús habló en parábola, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? La parábola de la oveja perdida. Amén. Jesús le habló de esa manera, ¿no? Para que ellos entendieran, porque ese era su contexto en el cual ellos vivían. Entonces, cuando Jesús hablaba de la oveja perdida, del pastor que cuenta las ovejas, ellos entendían de qué le estaba hablando Jesús. Amén. Pero eso tenía un significado espiritual. Entonces, cuando Jesús le dice a ellos, ustedes son la sal de la tierra. Amén, hermanos. Está diciendo que la iglesia o los discípulos están o tienen esa capacidad de influenciar, como la sal tiene la capacidad de influenciar sobre ciertas cosas, ciertos elementos. Hay tres cosas que la sal produce. Lo primero es un conservante. Diga conmigo, la sal es un conservante. La sal es un conservante. Un conservante es una sustancia química utilizada como aditivo alimentario que añade o que añadida a los alimentos detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos como bacterias, levaduras, mohos, etc. ¿Verdad? En la antigüedad, para preservar alimentos como la carne y los peces, era utilizada la sal como preservativo, ya que la sal impide que estos alimentos se echaran a perder. Amén, hermanos. Y creo que no pasa mucho tiempo también que nuestros padres, nuestros abuelos también practicaban eso. Y hasta ahora creo que hay ciertos alimentos como en la selva y en la sierra, en lugares donde no hay de repente electricidad todavía o no tienen de repente un refrigerador para conservar sus alimentos, todavía se practica
esta forma de preservar la carne de ciertos animales. Amén, hermanos, ¿no? Porque la sal tiene esa capacidad de impedir que se pudra la carne, la corrupción, que la corrupción no avance, ¿no? Hablando de lo natural. Ahora, en lo espiritual, nosotros también, como iglesia, como cristianos, como pueblo de Dios, hermanos, aunque no podemos acabar con la corrupción de este mundo, porque la sal tampoco puede acabar con la corrupción, sino que lo que hace la sal es impedir que esa descomposición avance. Igual la iglesia de Cristo está llamada a influenciar y evitar que la corrupción o el pecado avance. Amén. ¿Y cómo? Predicando el evangelio y, hermano, viviendo o practicando el evangelio. De esa manera nosotros podemos evitar que este mundo se corrompa más de lo que está. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Mire, vamos a hablar con algunos ejemplos, hablando en una manera individual. Usted, por ejemplo, algunos de ustedes, al igual que yo, el Señor nos ha sacado de una vida corruptible, una vida pecaminosa. Amén. Teníamos costumbres pecaminosas. Amén. Algunos éramos borrachos, otros éramos adúlteros, otros mentirosos. Eso es corrupción. Amén. Pero Cristo vino a nuestra vida, nos salvó, nos rescató, nos santificó, nos limpió, nos hizo una nueva criatura. Amén. Y si éramos los promotores o los consentidores en la casa de practicar aún estos pecados, pues ahora ya no. Amén. Amén. Aleluya. O alguien sigue haciéndolo. Yo creo que todo aquel que ha venido a Cristo es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo cambia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestras costumbres cambia. Si antes nos gustaba la música del mundo, pues ahora ya no. Nosotros tenemos una música espiritual que es diferente a la música del mundo, porque la música del mundo pues te lleva al mundo y habla del mundo, habla de las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. De eso habla la música del mundo. Y corrompe el corazón, corrompe el alma, corrompe la mente. Y un cristiano no puede estar escuchando música del mundo, entonces no es cristiano. El hombre. ¿Es su nombre, hermano? Pero como ahora somos una nueva criatura, entonces en mi casa ya no hay música del mundo. En mi casa hay música que me lleva a Dios, que me ayuda a acercarme a Dios, que me ministra, que Dios por su espíritu toma esa alabanza, ministra mi alma, mi corazón, me lleva a Dios. Me lleva a humillarme. Algunas veces nos ha quebrantado al escuchar un cántico, una alabanza. Hemos llorado, nos hemos arrodillado, hemos dicho gloria a Dios, qué bonita alabanza. Nos ministró el alma, nos limpió el alma, nos santificó a través de la música. Entonces ya en nuestra casa ya no permitimos al menos la música del mundo. Si antes éramos borrachos, pues ahora ya no. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la familia ve que hay un cambio. La familia ve que ya no estamos en esas costumbres. Entonces la familia comienza a respetarte. Algunos de repente se van a incomodar. Se van a incomodar, por supuesto que se van a tener que incomodar, porque ya no estás siguiendo la corriente del mundo. Ya no te dejas llevar o influenciar por el mundo y sus pecados, sino ahora por el contrario, tú estás firme como la sal, estás impidiendo que la corrupción avance en tu familia. Al contrario, tú estás influenciando predicando el evangelio y con tu testimonio. Y aunque de repente no veas ahorita que toda tu familia se convierta, pero si eres fiel, si tú perseveras, si tú sigues a Dios y te mantienes firme, no dejas que el mundo llegue a influenciar en tu corazón, entonces, hermano, tú verás la victoria. Tú verás a tu familia viniendo a los pies de Cristo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Pues, hermano, yo me acuerdo en el mundo, cuando estaba en el mundo, yo era un promotor de las fiestas. Cuando yo celebraba mi cumpleaños, hermano, alquilaba unos parlantes, ese parlante quedaba chico.
Era una bulla en el barrio, era amanecida, invitaba a mis amigos de la Marina, era un fiestón, hermano. ¿Se da cuenta? Llena la casa y pura borrachera hasta el día siguiente. Tenía unos 200 cassettes, en ese tiempo había cassettes de música. Tenía 200 cassettes, tenía los plays de guayno, de salsa. ¿Qué salsa no tendría yo, hermano? Música, balada, de rock, baladas en español. Tenía una colección, hermano. Pero bendito sea Dios que cuando el Señor me transformó, entonces, hermano, todos esos cassettes tuvieron que desaparecer. Pues es una nueva criatura en Cristo Jesús. Sin necesidad que el pastor me diga, hermano, tiene que dejar esa música. El mismo Espíritu Santo y la palabra de Dios, a la medida que uno va congregando y va aprendiendo, el mismo Espíritu Santo nos va santificando. Nos va apartando de esas cosas. Y entonces mi familia, ya de repente ese salsero, ese bailarín, ese que le gustaba hacer fiestas todas las noches, ese que paraba haciendo fiestas y borrachera en la casa, ahora de repente ya no tiene música mundana, sino ahora son alabanzas, son coros pentecostales, son cánticos. Ya no se escucha en la casa, ya no se escuchaba ese tipo de música del mundo, ahora eran alabanzas, hermano. Y mis hermanos empezaron a ver como raro, como extraño, mis hermanos de sangre. Mi padre me decía, ya tanto iglesia, vete mejor a vivir a la iglesia. Y yo no me ponía a discutir con ellos porque yo entendía que ellos hablaban así porque todavía no conocían el Evangelio de Jesucristo. Pero me mantuve firme porque Dios me ayudó. Y estuve allí. Y poco a poco, uno a uno, mis sobrinos, mis hermanos, mis padres, comenzaron a llegar a los pies de Cristo. A pesar que ellos hacían sus reuniones, porque a veces había reuniones, Día de la Madre, Día del Padre, o el cumpleaños de algún hermano, nos reuníamos. Yo iba, pero no es que participaba, ya era diferente. Yo estaba allá a un lado con mi esposa, con mis hijos estaban a un lado, y ellos estaban a su lado de repente tomando. Pero ellos sabían que aquí, aleluya, había un hombre de Dios, un hombre nacido de nuevo, una nueva criatura. Había un respeto ya. Ya no me invitaban, porque sabían que era un hijo de Dios. Ya no me decían, sírvete, como antes me decían, sírvete un poquito. No, ya ni siquiera me invitaban. Alabado sea el Señor. Eso es ser sal de la tierra. Entonces ya la corrupción, el pecado no avanza, se detiene. Es más, tú con tu testimonio y predicando el Evangelio, tú llegas a influenciar. Ellos van a ver en ti. Y sin que tú te das cuenta, entonces, hermano, el mismo Espíritu de Dios va a usar tu vida, tu testimonio, para que ellos puedan conocer a Jesucristo. A su nombre, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero no tenemos que perder la esencia. Amén, hermanos. No tenemos que perder, porque somos sal. No somos salados. Dile que están con nosotros, no es que somos salados. No. Los cristianos no somos salados, somos sal. Gloria al Señor. Preservamos, evitamos que avance ¿qué cosa? La corrupción, que avance el pecado. Igual es en el trabajo. Hermano, en el trabajo yo era un lisuriento, un promotor de cada fin de mes que cobramos del sueldo en la Marina. Yo era el que iba, ¿sabe qué? Ya, ¿cuándo vamos? Nos íbamos, hermano, a salsódromos, nos íbamos a cantinas en el centro de Lima, donde había un lugar antros de perdición. Y yo era el cabecilla, una de los cabecillas ahí. Pero de repente me enfermé, llegué al hospital y en el hospital el Señor me salvó. Me convertí al Evangelio por la gracia de Dios. Y después de 6 meses regreso a mi dependencia, a mi trabajo, con una Biblia en la mano. Si antes me conocieron con una botella de cerveza en la mano, ahora con una Biblia en la mano. A su nombre, hermano. Y no faltó la burla. ¿Qué? ¿Eres hermano? ¿Qué? Ya te lavaron la cabeza seguramente. Ya eres un aleluya. O me ponían mi apodo, el hermano Pablo. Porque en ese tiempo había un programa del hermano Pablo, en un minuto llamado a la conciencia, creo, al mediodía. Entonces, cualquiera que se convertía decía el hermano Pablo. Así me decían ya. Se burlaban, se reían, se mofaban de mí. Algunos que hacían a un lado ya. Los que paraban conmigo se hicieron a un lado. Ya no me invitaban. Aunque algunos eran más atrevidos. Me ponían a veces imágenes de mujeres desnudas
Ya, pero hermano, mira, me decía. O una tarjeta de pollada, hermano, es gratis, ya tú no vas a poner nada, yo pongo todo, vamos. Así me decían. Pero el Señor me daba fortaleza, el Señor me guardaba, gloria al nombre de Jesús. Pero después de un tiempo me buscaban para darles un consejo, me buscaban para que ore por ellos, y hasta ahora algunos se conectan conmigo, se comunican y me piden oraciones. Sabe que soy hermano, así me llaman, es el hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces a veces llegaba a un lugar donde estaban trabajando y de repente estaban en una conversación hablando cosas obscenas, hablando lisura, y de repente yo llegaba y de repente decía, oh, no, lisura, ahí llega el hermano. De lo que estaban hablando lisura y hablando obscenidades, todos se callaron y cambiaban la conversación. Sin que yo les diga, guarden silencio. Era la presencia de, era la sal, la esencia de Dios en nosotros, influenciando sobre ellos. A su nombre, hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces la sal es un conservante. Gloria al Señor. Ahora, también la sal es un saborizante. En la actualidad todos sabemos que la característica más importante de la sal es para dar sabor a las comidas, ¿verdad? Es un condimento muy utilizado en la cocina, ya que si no se le coloca sal a los alimentos saben insípidos y sin gusto. No tiene gusto la comida. Hace unos 4 o 5 meses atrás estaba yo delicado de salud, entonces fui al médico, un tratamiento natural a seguir, y el médico lo primero dice, ¿sabes qué? Tienes que quitar la sal. Tienes que quitar la sal por 15 días. Wow, ¿quién vive sin sal? ¿Quién puede comer un guiso sin sal? Pero tuve que hacerlo por mi salud. Luché, hermano. Era algo bien difícil para mí. Uno está acostumbrado a comer las comidas con sal, ¿verdad? Pero hice el esfuerzo. Con la ayuda de Dios, dejé la sal, hermano. Dejé la sal y ya cuando cumplí los 15 días, probé un guiso bajito de sal y me parecía recontra salado. Y me parecía algo extraño en mi paladar. La sal, imagínense. Pero la sal le da gusto a las comidas. Es raro probar una comida. El mismo Job lo dice en el capítulo 6, verso 6, para que usted lo anote. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? Dice. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? No hay gusto, ¿verdad? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? No se puede comer. Bueno, si lo come por permisión médica. Pero no porque te agrade comer así. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Ahora, el cristianismo, hermano, nosotros en este mundo también somos los mismos que la sal. Nosotros ponemos el sabor a la vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Nosotros le damos ese toque, ese propósito, ese sentido a la vida. Gloria al Señor, hermanos. Porque las personas del mundo, su única esperanza ante una situación difícil es la muerte. Por eso muchos inmediatamente cuando tienen algún problema se refugian, ya sea en el licor, en la droga, porque piensan que no hay otra salida. Cuando no encuentran una explicación a su existencia, ¿no? ¿Para qué estoy en este mundo? Piensan que solamente están para comer, para dormir, trabajar y algún día morirse. No, hay algo más grande, hay algo más glorioso. Es encontrar el sentido, el propósito por el cual nosotros existimos en esta tierra. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y es el conocer ese propósito nos da un sentido de vivir diferente al mundo. Nosotros encontramos gozo, disfrutamos la vida en Cristo, es diferente nuestra vida en el Señor. A su nombre, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, una vida sin Cristo es una vida insípida, vacía, ¿verdad? Pero nosotros estamos llenos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo, hermanos? Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros podemos influenciar en el mundo. ¿Cómo? Vuelvo a decir, predicando el Evangelio y con nuestra forma de vida. Porque nosotros ya sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Venimos de Dios y a Dios vamos. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No estamos aquí en la tierra para sufrir. Y aunque hay momentos en que vamos a sufrir por la causa del Señor, vamos a sufrir tribulación, etcétera, pero en ese sufrimiento, en ese padecimiento, Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto da gloria a Jesucristo, hermano? Gloria a Dios. Porque una vida sin Dios, hermano, es como una comida, ¿no? Sin sabor. No hay sabor. Amén. Hay la gente que se levanta por la mañana, se levanta muchas veces maldiciendo el día. Si hace mucho calor, maldicen el calor. Si hace mucho frío, maldicen el frío. Amén. Se levantan aburridos, se levantan con enojo, se levantan con cólera, se levantan con rabia, con ira. No hay paz, dijo Dios, para el impío. Amén. Como habla en Romanos capítulo 3, 10 hacia adelante, el estado del hombre en su condición pecaminosa. No hay justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay, dice, quien tema a Dios. Amén. Sepulcro abierto en su garganta, ¿no? Con su lengua engaña. No hay camino de paz, sino de dolor, de sufrimiento. Así es la vida de un pecador. Amén. Aleluya. Pero un pecador debe ver a un hijo de Dios, un cristiano, a nosotros nos deben ver con ese sentido de vivir diferente. Gloria a Dios. Aló. Que podemos vivir sin licor, podemos vivir sin las fiestas del mundo. Y que le encontramos sentido a nuestra vida en Cristo Jesús. Que no necesitamos de esas cosas para ser felices, para ser dichosos, para disfrutar de esta vida. Amén. Amén. Aleluya. Aunque para ellos les parezca un fanatismo, una exageración, de que nosotros ya no vamos en el mismo desenfreno, pero sin embargo, ellos tienen que saber que se puede vivir sin esas cosas que el mundo nos ofrece, porque le hemos encontrado sentido a nuestra vida, y ese sentido, ese propósito está en Cristo Jesús, hermano. Amén. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Porque usted analice su vida como era antes. Antes de que usted tenga a Cristo en su corazón, usted llevaba una vida vacía, sin Amén. propósito, sin sentido. Amén. Aparentemente usted se reía, aparentemente usted era feliz, aparentemente, pero por dentro estaba usted vacío. Amén. Pero ahora, gloria al Señor, estamos llenos de Dios, llenos de su presencia, y podemos influenciar al mundo. Que el mundo pueda decir, no, hay otra manera de vivir. Amén. Hay otra vida mejor. Esa vida está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Porque la gente nos tiene que ver, ¿no? Y nosotros tenemos que influenciar en ellos, de tal manera que ellos puedan darse cuenta que si es, en cierta manera tenemos una forma de vivir diferente a ellos, no es porque estamos sometidos a reglas estrictas, ¿no? Que somos legalistas, ortodoxos o exagerados, no, sino porque hemos experimentado la vida de Dios en nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y esa presencia de Dios nos hace que vivamos de otra manera y que no necesitamos las cosas del mundo para ser felices, para ser bienaventurados en esta vida. Gloria al Señor. Aún en lo poco que podamos tener, somos felices. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aún en medio de las pruebas, seguimos adelante, fieles a nuestro Dios. Amén. Porque a veces la gente puede decir estos, mira, tienen problemas y siguen yendo a la iglesia. Aleluya. No se rinden. Gloria a Dios. Porque ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir, hermano? A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, la otra forma en que la sal opera es produciendo sed. Todos sabemos que cuando se consume sal o alguna comida muy salada, inmediatamente se va a sentir sed. De esta forma también el Señor nos enseña que por medio de su palabra y con nuestro testimonio de vida debemos de crear sed, ¿no? Hablando en un sentido espiritual, en las personas para que puedan venir a Cristo. De tal manera que el inconverso pueda decir: yo quiero conocer el Dios en quien tú confías. Amén. Gloria a Dios. Tu vida, hermano, tiene que crear una necesidad en las personas del mundo. ¿Se da cuenta? Amén.
Pero si nuestra vida lo que produce es un rechazo, entonces no estamos siendo sal. Porque la gente dice, mira, ¿para eso voy a ser cristiano? Y mucha gente se vale de eso. Amén. Cuando ve a un cristiano que da mal testimonio. Y puede ser por su inmadurez, o puede ser porque nunca se convirtió de verdad. Amén. Porque hay personas que pueden estar dentro de la iglesia y pueden no ser convertidos. Simplemente asisten, simpatizan, ¿verdad? Y entonces cuando no hay una verdadera conversión, ¿qué sucede? ¿Va a dar testimonio bueno o malo? Malo, porque no hay una conversión. Amén, hermanos. Amén. Y quienes vean que esa persona viene a la iglesia, anda con una Biblia o escucha alabanza y le escucha hablar lisuras, los ve tomando, le ve participando en conversaciones obscenas, riéndose a carcajadas de un chiste colorado. Entonces la persona, aunque no te diga, o tal vez algunos lo dicen, para estar como mejor estoy bien como soy. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. O ven algún cristiano que ha tropezado, porque hay cristianos que también tropiezan, ¿no? Amén. Pueden caer, Amén. ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Y Dios. puede ser que uno da mal testimonio. Pero Dios es bueno. Amén. Dios restaura, Dios salva, Dios levanta al caído. Amén. Y cuando vuelve ese creyente, tiene la oportunidad de mostrar que aunque se apartó, aunque se alejó, Dios un momento le extendió su mano, lo levantó y puede dar otra vez testimonio. Amén. Y aunque otros puedan acusar y decirle otra vez ese mira hipócrita, está yendo a la iglesia. Mira, si yo le vi hace poco tomando, lo vi hace poco engañando a su mujer, a su marido, etcétera, etcétera. Algunos pueden decir, acusar eso. Amén. Pero dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces nuestra vida tiene que producir un deseo Amén. de que la gente pueda querer conocer a Cristo. Gloria a Dios. No rechazarlo. No rechazar su palabra, su evangelio. ¿No, hermanos? Amén. Porque hasta algunos pueden blasfemar del evangelio por nuestro mal testimonio. Amén. Aún en nuestra familia nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque eso es ser sal. Amén. Aleluya. Si nuestra familia no desea conocer al Señor, es porque algo no está bien en nosotros. Y si vean, los hijos cómo van a querer acercarse a Dios si ven un padre que es renegón, es pleitista, es contencioso, es un amargado, que solo grita, maltrata a su mamá. ¿Cómo pretendemos que los hijos vengan a los pies del Señor? Jamás va a pasar eso. Amén. Y por más que clames a Dios, no va a suceder. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Necesitamos ser antes que hacer. Amén. Necesitamos que Dios transforme nuestra vida. Entonces, nuestros hijos no van a decir, uy, mi papá o mi mamá son un ángel en la iglesia, pero en la casa son unos demonios. Gloria a Dios. O algunos pueden decir, yo quisiera que mi papá y mi mamá se queden en la iglesia. ¿Y por qué? Porque las iglesias son unos angelitos. Pero en la casa, sin comentarios. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Aún los vecinos observan nuestra vida. Amén. Y aunque no les prediquemos la palabra, ellos ven nuestra conducta. Amén. Ven al varón cómo trata a la mujer, o a la mujer cómo trata al marido, o a los padres cómo tratan a sus hijos. Amén. Entonces ellos ven, y no necesitan estar predicándoles para que ellos sepan que tú eres un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que producir en la gente que no conoce a Dios el deseo, porque eso es lo que significa ser sal, producir deseo de querer conocer a nuestro Dios, el desear venir a la iglesia. Yo también quiero ir a tu iglesia. ¿Dónde queda tu iglesia? Porque he notado que eres diferente, hablas diferente, ya no hablas lisura, ya no reniegas, ya no le contestas al jefe, ya no hablas lisura, ya no participas en chistes colorados. Antes te reías, ahora ya eres diferente, ya no tomas cerveza, ya no te veo borracho. Yo también quiero cambiar mi vida. Amén.
Yo también quiero conocer a ese Dios que tú has conocido. ¿Dónde queda tu iglesia? Aleluya. Ese debe ser la apreciación de las personas del mundo Gloria a Dios. respecto a nuestra vida, a nuestro testimonio. Amén. Amén, hermanos. Por eso Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Somos sal de la tierra. Amén. Usted y yo somos sal en esa tierra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero luego también, hermano, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Amén, hermanos. ¿Qué Amén. sucede cuando la sal pierde su sabor? Ya no sirve. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hablando en términos químicos, porque tiene sustancias químicas, pues la sal, ¿no? La sal no cambia en su compuesto, que es cloruro de sodio, su compuesto. A menos que haya una alteración química, restándole o quitándole a la sal sus propiedades. Es decir, ¿no? Que la sal pierde su sabor debido a la influencia de elementos externos. Es decir, que cuando la sal se mezcla con otras cosas, pierde esa capacidad, esa esencia de sal, se pierde con las demás otras partículas que no son cloruro de sodio. Amén, hermanos. A eso se refiere cuando dice, si la sal se desvaneciere. Es decir, si la sal se vuelve insípido. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, el cristiano, de la misma forma, puede perder la capacidad de influenciar al mundo. ¿Debido a qué? Debido a esos efectos nocivos, entre comillas, simbólicamente hablando, del mundo, ¿no? En nuestra mente o en nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros permitimos que el mundo entre a nuestro corazón. Y cuando nosotros, hermanos, nos acomodamos a la forma de vida del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, Dios es santo. Amén. Dios habita en nosotros. Amén. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? ¿A vivir en qué? En santidad. Y lo contrario a la santidad es mezclarse. Ser santo es ser sin mezcla. Amén. Ser puros en esencia. Pero perder la santidad es lo mismo que mezclarse con otras cosas. Es ahí donde nosotros, si nos mezclamos con las cosas del mundo, nos intoxicamos, hablando en un sentido espiritual, con el pecado, con las cosas de este mundo, entonces vamos a perder esa eficacia. Gloria a Dios. Y eso es lo que Jesús dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aleluya. Ha perdido su capacidad, ¿no?, de evitar que la corrupción avance, su capacidad de provocar sed, su capacidad de darle sabor. Ha perdido, porque otras cosas le han quitado la fuerza, le han quitado el poder, le han quitado la capacidad de influenciar. Amén. Por eso Pablo, cuando habla a los romanos en el capítulo 12, verso 2, le dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes, no te amoldes a este mundo, sino, dice, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, Señor. Perdemos la esencia cuando también permitimos que los afanes de este mundo, hermanos, se metan en nuestro corazón. Hello. Amén. O cuando permitimos un mal sentimiento en nuestro corazón y podemos caer de la gracia, como la amargura. Cuando habla en Hebreos nos advierte que debemos cuidarnos de no tener raíz de amargura. Amén. A veces nos podemos amargar con alguien, nos podemos resentir y no perdonar. Nos enojamos con alguien, tenemos rencor aquí. Eso es mezclar, pues, la santidad, la esencia de Dios. Dios no es compatible con esas cosas. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, cuando estamos contaminados, cuando estamos ensuciados, cuando estamos influenciados por el mundo, ya no tenemos fuerza, no tenemos capacidad para influenciar a los demás. Amén. Perdemos ese poder,
Perdemos esa fuerza que Dios nos ha dado por medio de su palabra, el Evangelio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso Juan también, en 1 Juan 2:15 al 17, dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, perdió la esencia. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Nosotros no debemos amar al mundo. Vivimos en el mundo, Amén. pero ya no somos del mundo. Jesús lo dijo. Amén. Entonces, pero si nosotros comenzamos a amar, cuando habla de amar aquí, habla de deleitarse en las cosas del mundo. Ajá. De Dios. Cuando ya nuestro mayor deleite ya no es Dios, ya no es su palabra, ya no es su presencia, sino las cosas del mundo comienzan a traernos. Entonces estoy mezclando, ¿me entiende? Estoy mezclando la salinidad, hablando espiritualmente, y ya no puedo influenciar, porque he sido influenciado más bien. El mundo ya se metió dentro de mí. Entonces, ¿cómo voy a poder influenciar al mundo? Lo que hablábamos el domingo, creo, en la prédica, el domingo ha sido, ¿no? Que el pueblo se dejó influenciar por los pueblos paganos también. Hablamos el domingo pasado también, creo, si no me equivoco. Pero ellos querían derrotar a los filisteos, ¿se acuerda usted? ¿No? Querían vencer a los filisteos, pero ellos tenían los dioses de los filisteos adorando dentro de su corazón, que tenían idolatría. Y por más que tenían el arca, por más que creyeron que Dios estaba con ellos, Dios no peleó por ellos. Con arca y todo fueron vencidos, porque el mundo había entrado en un sentido espiritual al corazón de ellos, hasta que ellos se arrepintieron, ¿verdad? El profeta Samuel los llamó al arrepentimiento, confesaron su pecado. Gloria al Señor. Se humillaron delante de Dios y Dios los perdonó. Y cuando el profeta intercedió, Dios escuchó la oración y peleó contra los filisteos. Y fue grande la derrota de los filisteos. Fueron vencidos. Entonces nosotros, por eso dice, no, hemos leído el pasaje anterior, al comienzo, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque nosotros somos ¿qué? Somos la sal de la tierra. No es la política la sal. La política no va a poder cambiar a una nación. Los políticos no van a poder cambiar una nación. Es la iglesia y el evangelio de Jesucristo que va a traer cambio a la nación, a la sociedad. No hay otra forma. No hay otro camino. Ahora dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, y nos advierte aquí, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la sal se mezclaba con otras partículas, estoy hablando en ese tiempo de Cristo, perdía su capacidad de preservar, de sazonar y producir sed. Entonces, ¿qué hacía la gente? Cogía esa sal y lo tiraba en los caminos. Lo tiraban en los caminos para que lo pisen. Y entonces era parte del camino. Ya no servía, pues. Amén, hermanos. Entonces Jesús está tomando esa analogía o ese simbolismo de la sal. De que cuando un cristiano, en vez de influenciar al mundo y se deja influenciar y pierde esa capacidad, pierde ese poder de influenciar al mundo con el evangelio y con su testimonio, entonces, hermano, puede perder su salvación. Puede perder su comunión con Dios. Puede terminar enredándose en lo que un día dejó. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Para leer dice, segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cuándo nos hemos escapado de las contaminaciones del mundo? Amén, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice, enredándose otra vez en ellas. ¿En qué cosa? En las contaminaciones del mundo. Son vencidos.
O sea, tanto el mundo puede influenciar en un creyente que lo puede vencer, lo puede someter y puede terminar en el mundo. Son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es cuando un cristiano pierde su esencia de ser sal. Amén, hermanos. Por eso tenemos que trabajar en nuestra salvación. Amén, hermanos. Con temor y temblor. Por eso que tenemos que cuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermano. Por eso que tenemos que, dice, santificarnos. Tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén, hermano. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todos los días es esto, hermano. Limpiarnos, confesando nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados, diciéndole al Señor, cámbiame. Soy un hombre, soy una mujer así, asá. Hago todavía estas cosas, perdóname, límpiame. Yo no quiero ser así, Señor. Me atrae todavía las cosas del mundo, cámbiame. Yo no quiero ser influenciado por el mundo, Señor. Me está trayendo la música del mundo. Me está trayendo, Señor, ahora que viene Navidad, el espíritu navideño. No, hermano, no te dejes influenciar por el espíritu navideño, que es un espíritu mundano. Déjate influenciar por el Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Necesitamos, hermano, ser fuertes con la fuerza de Dios. No perder nuestra esencia. Porque la única esperanza para este mundo es la iglesia. Porque la iglesia tiene a Cristo. Y Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con su pueblo, hermano. Pero no debemos perder esa esencia, ese poder, esa capacidad de influenciar. Y la perdemos cuando nos mezclamos con el mundo. Santifiquémonos, limpiémonos, examinemos nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿estamos siendo sal todavía? O seamos honestos, no estamos influenciando como debiéramos. Tal vez estamos perdiendo cierta esencia, cierto poder que Dios nos ha puesto a nosotros. Por eso que ya no podemos influenciar en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestras amistades, que nos ven. Porque estamos perdiendo tal vez, hermano, esa capacidad. Porque hemos permitido al mundo o la carne. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos volver a Dios, hermano. Necesitamos decirle, Señor, perdóname por darle lugar al mundo, las cosas del mundo. Perdóname por darle lugar a mi carne, Señor. No debe ser así. Yo, Señor, me arrepiento de mi pecado. Quiero que me devuelvas esa capacidad de poder ser sal en esta tierra. No quiero terminar siendo echado de tu presencia. Y ser pisoteado, porque ser pisoteado ya es como decir que la gente ya se burla de ti. La gente ya te ve como nada, ya no te va a respetar, tu familia no te va a respetar como cristiano. Eso es ser echado y ser pisoteado. La gente se va a burlar de nosotros. Porque ya hemos perdido la capacidad. Su nombre, hermanos. Pero si el Señor nos está hablando esta noche y nos está enseñando, es porque Dios quiere que su pueblo recupere esa esencia, ese poder, esa capacidad para volver a influenciar al mundo, porque el tiempo se acaba, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Que podamos entender que si todavía estamos en esta tierra es para ser sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Diga conmigo, soy sal de la tierra. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por tu palabra. Y te pedimos perdón. Porque tal vez muchos o todos o pocos, Señor, hemos perdido la salinidad, la esencia, la capacidad, el poder de influenciar al mundo, porque hemos permitido algunas cosas del mundo en nuestro corazón y no tenemos esa fuerza
No tenemos ese poder, esa capacidad de poder influenciar al mundo, porque el mundo está dentro de nuestro corazón. Pero en esta noche te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, porque tal vez a través de la televisión, a través de las redes sociales, nuestros ojos miran cosas que no deben ver, Señor. Nuestros oídos oyen cosas que no deben escuchar. Y pareciera insignificante, pero esas cosas también ensucian, mezclan la santidad, la pureza, la esencia con la cual tú nos has hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Perdónanos. Te suplicamos que nos ayudes, que nos des una oportunidad y que nos vuelvas a ti con todo nuestro corazón. Santifícanos, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a examinar nuestra vida, porque tú nos has mantenido hasta ahora, porque quieres que seamos sal para esta tierra. Ayúdanos esta noche. Te ruego por toda tu iglesia, todas las naciones, aquí en el Perú. Oramos también por este ministerio, por todas las iglesias, Señor, que tú nos has permitido abrir allí en Bagua, en Chincha, en Villa El Salvador, en Coyique, aquí en el Agustino, en Ventanilla, Señor. En el nombre de Jesús, aquí en el Agustino, te suplicamos. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Gloria a Jesús. Oh, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén.